Hay algo en la resurrección que no cierra, algo que chirría en el silencio de las tumbas vacías, algo que susurra entre los pliegues de las sábanas dobladas con demasiada precisión, algo que se esconde en la urgencia con la que los testigos corrieron a anunciar lo que vieron o creyeron ver. Y ese algo, ese murmullo incómodo que atraviesa los siglos, no es la duda de que haya ocurrido, sino la sospecha de que fue demasiado perfecto, demasiado oportuno, demasiado conveniente para ser exactamente lo que nos dijeron que fue. Porque cuando una historia encaja tan bien en lo que necesita demostrar, cuando cada pieza del relato parece diseñada para clausurar una pregunta antes de que se formule, cuando cada testigo aparece en el momento exacto en que se le necesita y desaparece justo cuando su presencia se volvería problemática, entonces ya no estamos ante un milagro, estamos ante una narración. Y las narraciones, por más sagradas que se proclamen, siempre revelan más sobre quienes las cuentan que sobre lo que cuentan. Baruch Spinoza lo sabía. Él, el hereje de Ámsterdam, el judío expulsado de su propia comunidad, el filósofo que se atrevió a mirar la Escritura no como palabra divina intocable, sino como texto humano lleno de contradicciones, intenciones políticas y miedos disfrazados de certezas. Spinoza entendió que la fe no se sostiene en la verdad de los hechos, sino en la necesidad de creerlos. Y que cuando esa necesidad se vuelve tan grande que exige milagros, entonces los milagros se fabrican, no con malicia, quizá, no necesariamente con engaño consciente, pero sí con esa urgencia desesperada de quien necesita que algo sea cierto, porque sin esa certeza todo se derrumba. Y la resurrección de Cristo, esa piedra angular del cristianismo, ese acontecimiento sin el cual, según Pablo, la fe entera sería vana, tiene todas las marcas de esa urgencia, todas las señales de un relato construido para resistir el cuestionamiento, no para invitarlo. ¿Por qué las mujeres fueron las primeras testigos cuando en esa cultura su testimonio no tenía validez legal? ¿Por qué nadie vio el momento exacto en que Jesús salió de la tumba, sino solo el después, la ausencia, el vacío que cada quien interpretó como quiso? ¿Por qué los encuentros con el resucitado son tan fugaces, tan ambiguos, tan llenos de desconocimiento inicial que María lo confunde con un jardinero y los discípulos de Emaús caminan con él durante horas sin reconocerlo? ¿Por qué un cuerpo glorioso necesita comer pescado para demostrar que no es un fantasma? ¿Por qué la ascensión ocurre justo cuando la presencia física de Jesús se volvería insostenible? Cuando las comunidades necesitan dejar de esperar su regreso inmediata y comenzar a organizarse para el largo plazo. ¿No será que cada una de estas escenas, en lugar de confirmar un milagro, delata una construcción teológica, una necesidad narrativa, un parche textual sobre una grieta que no dejaba de ensancharse? Spinoza no vino a destruir la fe, vino a liberarla de las cadenas de la superstición, porque para él la verdadera religión no necesita milagros. La verdadera piedad no se alimenta de prodigios que suspenden las leyes de la naturaleza, sino de la comprensión de esas leyes como manifestación de lo divino. Un Dios que necesita violar sus propias reglas para convencer a los hombres de su existencia, no es un Dios, es un prestidigitador. Y una fe que se sostiene en lo imposible no es fe, es miedo vestido de esperanza. Miedo a la muerte, miedo a la insignificancia, miedo a que todo termine en el polvo y no haya ninguna mano que nos levante. Ese miedo, ese terror ancestral, es el que convierte las tumbas vacías en promesas de vida eterna. Pero, ¿y si la tumba nunca estuvo vacía? ¿Y si lo que encontraron las mujeres no fue la ausencia de un cuerpo, sino la ausencia de respuestas? ¿Y si toda la narrativa de la resurrección es el intento desesperado de una comunidad rota por convertir una ejecución vergonzosa en un triunfo cósmico? La primera escena que suena a encubrimiento es la del sepulcro vacío.
demasiado vacío, demasiado limpio, demasiado ordenado. Marcos nos dice que las mujeres llegaron al amanecer del primer día de la semana con especias aromáticas para ungir el cuerpo. Pero, ¿por qué esperar 2 días para hacer algo que debía hacerse inmediatamente después de la muerte? ¿Por qué no lo hicieron el viernes, antes de que comenzara el Shabbat? ¿O acaso el Shabbat, esa ley tan estricta, se suspende cuando conviene a la narración y se respeta cuando hace falta dilatar el tiempo? Cuando llegan, la piedra ya está corrida. Nadie las vio llegar. Nadie vio a nadie mover esa piedra que, según el relato, era tan grande que ellas mismas se preguntaban quién la removería. Y dentro del sepulcro no hay cuerpo. Hay un joven vestido de blanco que les dice, no está aquí, ha resucitado. Un joven, un ángel. Mateo lo convierte en un ser resplandeciente que hace temblar la tierra. Lucas multiplica la figura. Ya no es uno, son 2. Juan los coloca dentro de la tumba, sentados donde estuvo el cuerpo. Pero Marcos, el evangelio más antiguo, el más cercano a los hechos, solo menciona a un joven. No hay resplandor, no hay terremoto, solo un joven que les dice que no tengan miedo y que vayan a decirles a los discípulos que Jesús los precede en Galilea. Y ellas, según Marcos, huyen despavoridas y no dicen nada a nadie porque tenían miedo. Fin del evangelio original, sin apariciones, sin encuentros, solo miedo y silencio. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué ese final, ese miedo que clausura la boca de los testigos, fue tan incómodo que hubo que añadirle otro final, uno donde Jesús sí aparece, donde sí hay confirmación, donde el miedo se convierte en gozo y el silencio en proclamación? Porque un sepulcro vacío no demuestra nada. Un cuerpo ausente puede significar 1000 cosas. Robo, traslado, confusión de tumba, descomposición acelerada, animales que arrastraron los restos. Un sepulcro vacío solo prueba que alguien no está donde se esperaba que estuviera. Y eso, para fundar una religión, es insuficiente. Hace falta más. Hace falta aparición. Hace falta carne. Hace falta una voz que diga, soy yo, tocadme, ved que no soy un espíritu. Pero ¿por qué un cuerpo glorificado necesita ser tocado? ¿Por qué necesita comer? ¿Por qué necesita demostrar que es real si es, por definición, más real que cualquier cosa que exista? Spinoza diría, porque no es real, porque lo que se está negociando en esos relatos no es la realidad de la resurrección, sino la credibilidad de quienes la cuentan. Porque los primeros cristianos no estaban escribiendo reportajes históricos, estaban construyendo una teología. Y esa teología necesitaba un cuerpo que no fuera cuerpo, una presencia que fuera ausencia, un milagro que no dejara huellas verificables, pero que tampoco pudiera ser refutado. Por eso las apariciones son tan estratégicamente ambiguas, por eso ocurren siempre en los márgenes. Al amanecer, en un jardín, en un camino, en una habitación cerrada junto a un lago, nunca en el centro, nunca en el templo, nunca ante los sumos sacerdotes, nunca ante Pilato, porque un milagro público es un milagro que puede ser cuestionado. Y lo que no se puede cuestionar es aquello que solo unos pocos vieron, en circunstancias que nadie más puede verificar, en momentos que ya han pasado y no pueden repetirse. La segunda escena que chirría es la de María Magdalena en el jardín. Juan nos dice que ella fue sola al sepulcro, vio la piedra removida, corrió a avisar a Pedro y al discípulo amado. Ellos fueron, vieron las vendas dobladas, se fueron cada uno a su casa, y ella se quedó llorando. Entonces se asoma a la tumba y ve 2 ángeles que le preguntan por qué llora. Ella responde que se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto. Se da vuelta y ve a un hombre que le pregunta lo mismo. Ella, creyendo que es el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo has llevado,
Dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Y entonces Jesús dice su nombre, María, y ella lo reconoce y exclama, Raboní. Pero Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y le manda que vaya y anuncie a los hermanos que él sube a su Padre y Padre de ellos, a su Dios y Dios de ellos. ¿Por qué María no reconoce a Jesús hasta que él pronuncia su nombre? ¿Tan desfigurado estaba por la crucifixión o tan transformado por la resurrección? Pero si está tan transformado que ni siquiera su seguidora más cercana lo reconoce, ¿cómo puede ser el mismo cuerpo que fue sepultado? Y si es otro cuerpo que resucitó, ¿y por qué no puede ser tocado? ¿Por qué esa urgencia de evitar el contacto, de poner distancia, de convertir el encuentro en mensaje antes de que se vuelva verificación? Porque un cuerpo tocado es un cuerpo con peso, con temperatura, con textura. Un cuerpo tocado es un cuerpo que puede ser examinado, y un cuerpo examinado puede ser refutado. Por eso el Jesús de Juan esquiva la mano de María. Por eso la transforma en apóstol de los apóstoles, en la que lleva el mensaje, pero no en la que confirma el hecho. Porque el hecho, en su desnudez material, no puede sostenerse. Solo puede sostenerse el relato del hecho. Y el relato es siempre más maleable que la materia. ¿Desde qué país, desde qué ciudad estás mirando estas palabras en este instante, en esta pausa del tiempo que nos reúne más allá de las distancias? Escríbelo en los comentarios. Deja que este mensaje cruce fronteras y zonas horarias, que llegue como llegaron aquellos primeros anuncios de boca en boca, de comunidad en comunidad, llevando no pruebas, sino testimonios, no certezas, sino ecos de algo que alguien dijo haber visto. Y si estas reflexiones te mueven algo dentro, si despiertan alguna pregunta que estaba dormida, comparte este video con un amigo cercano, con alguien que también se atreva a dudar y que reciba bendiciones en su familia, porque la verdad, cuando se comparte, multiplica la luz en lugar de dividirla. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Significa que la fe era falsa? ¿O significa que la fe verdadera no necesita dogmas? Spinoza creía que Dios no es una persona que escucha plegarias y concede favores, sino la sustancia infinita de la que todo emerge, la necesidad que rige el universo, la ley que no puede ser suspendida, porque suspenderla sería destruir la coherencia misma de la existencia. Para él, un milagro no es una demostración de poder divino, sino una confesión de ignorancia humana. Llamamos milagro a lo que no entendemos, a lo que no podemos explicar con las herramientas que tenemos. Pero que no podamos explicarlo no significa que no tenga explicación. Significa solo que aún no la conocemos, y convertir esa ignorancia en fundamento de la fe es construir sobre arena. Porque cuando la ciencia avanza y explica lo que antes parecía inexplicable, ¿qué queda de esa fe? Se derrumba o se transforma, o tal vez nunca fue fe, sino superstición disfrazada de piedad. La tercera escena sospechosa es la de los discípulos de Emaús. Lucas nos cuenta que 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de distancia. Iban conversando sobre todo lo que había pasado. Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les pregunta de qué hablan con tanta tristeza. Ellos le cuentan sobre Jesús de Nazaret, el profeta poderoso en obras y palabras que fue entregado, condenado y crucificado, y cómo ellas, algunas mujeres del grupo, habían ido al sepulcro y lo encontraron vacío, y vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que decían que él vive. Entonces Jesús los reprende por tardos de corazón para creer, y les explica todas las escrituras que hablaban de él. Llegan a la aldea, lo invitan a quedarse, él parte el pan, y en ese gesto lo reconocen, pero inmediatamente desaparece de su vista. ¿Por qué no lo reconocieron durante todo el camino?
por qué necesitaron que partiera el pan para saber quién era. ¿Y por qué desapareció justo en el momento en que lo reconocieron? Porque un Jesús que camina, que habla, que explica las Escrituras, que come con ellos, es un Jesús demasiado humano. Es un Jesús que puede ser interrogado, cuestionado, examinado, y un Jesús así no sirve para fundar una religión de lo sobrenatural. Hace falta que desaparezca. Hace falta que se vuelva intangible justo cuando se vuelve reconocible, porque el Jesús resucitado no puede ser un compañero de camino. Tiene que ser una aparición, una presencia fugaz que confirma la fe, pero que no se queda el tiempo suficiente como para ser puesta a prueba. Y esa estrategia narrativa de la desaparición oportuna es lo que delata la construcción teológica. Porque si Jesús realmente hubiera resucitado en cuerpo glorioso, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no caminó por Jerusalén mostrándose a todos? ¿Por qué no entró en el templo y confrontó a los que lo condenaron? ¿Por qué todo ocurre en los márgenes, en la penumbra, en la ambigüedad? Spinoza respondería, porque no ocurrió. Porque lo que ocurrió fue que un grupo de seguidores devastados por la muerte de su maestro comenzó a experimentar lo que toda comunidad enlutada experimenta: la sensación de que el ausente está presente, de que su voz sigue resonando, de que su espíritu no ha partido. Y esa sensación tan humana, tan comprensible, se convirtió en testimonio, y el testimonio se convirtió en relato. Y el relato se convirtió en dogma, y el dogma se blindó contra el cuestionamiento declarándose revelación divina. Pero por más blindaje que se le ponga a una mentira, por más siglos que se la repita, por más imperios que la impongan, la verdad siempre deja grietas. Y por esas grietas se cuela la duda, y la duda, cuando se cultiva con honestidad, se transforma en sabiduría. La cuarta escena que huele a encubrimiento es la del cenáculo con las puertas cerradas. Juan nos dice que al atardecer de ese primer día de la semana, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron, pero Tomás no estaba con ellos. Cuando los otros le dijeron que habían visto al Señor, él respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estando de nuevo reunidos y Tomás con ellos, Jesús vino estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Acerca tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Ahí está el núcleo del problema. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa frase es la piedra angular de toda la estructura de la fe ciega. Es la declaración de que ver es menos valioso que creer sin ver, de que la evidencia es menos noble que la credulidad, de que dudar es pecado y aceptar sin cuestionar es virtud. Y esa inversión de valores, esa exaltación de la ignorancia voluntaria como superior al conocimiento verificado, es lo que convirtió al cristianismo en una máquina de control mental durante 2000 años. Porque si creer sin ver es más meritorio que creer después de ver, entonces toda demanda de pruebas es un defecto moral. Toda exigencia de coherencia es una falta de fe. Toda aplicación de la razón es una traición a lo sagrado, y así se construye una religión inmune a la crítica, no porque sea verdadera, sino porque ha convertido la crítica en blasfemia. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías son externas. Pueden ser identificadas, condenadas, quemadas, pero las dudas son internas, surgen en el corazón del creyente.
no pueden ser extirpadas sin extirpar al creyente mismo. Y cuando las dudas se multiplican, cuando se articulan, cuando se comparten, entonces ya no hay inquisición que las detenga. Por eso el cristianismo tuvo que canonizar la fe ciega. Por eso tuvo que convertir a Tomás en símbolo del mal creyente, del que exige pruebas, del que no se conforma con el testimonio ajeno. Porque si todos fueran como Tomás, si todos exigieran meter la mano en las heridas antes de proclamar la divinidad, entonces toda la estructura se vendría abajo, porque las heridas no están ahí. El costado no puede ser tocado. Las manos no muestran cicatrices que puedan ser verificadas. Solo hay relatos, relatos de quienes dicen haber visto, y relatos de relatos, y relatos de relatos de relatos. Y en algún punto de esa cadena, el hecho original, si es que alguna vez existió, se disuelve en la niebla de la transmisión oral, de la elaboración teológica, de la necesidad comunitaria de creer. Spinoza sabía que los seres humanos no creen porque las cosas sean verdaderas. Creen porque necesitan que sean verdaderas. Y esa necesidad es tan poderosa que fabrica evidencias, que interpreta coincidencias como señales, que convierte la desesperación en revelación. Porque si Jesús no resucitó, si murió en esa cruz como mueren todos los crucificados, destrozado, asfixiado, solo, entonces su muerte no tiene sentido. Es solo una ejecución más en un imperio que ejecutaba a miles. Es solo un fracaso más de un movimiento mesiánico en una época llena de movimientos mesiánicos fracasados. Y ese sinsentido es insoportable para quienes habían apostado todo a que Él era el elegido, el ungido, el que traería el reino. Por eso inventaron la resurrección, no con malicia, con desesperación. Con la misma desesperación con la que un niño inventa un amigo imaginario para no sentirse solo. Con la misma urgencia con la que un moribundo se aferra a la promesa de una vida más allá. Porque la alternativa es el vacío. Y el vacío no se puede predicar. No se puede convertir en religión. No se puede usar para consolar, para controlar, para construir imperios. La quinta escena que no resiste el análisis es la del desayuno junto al mar de Tiberíades. Juan relata que algunos discípulos volvieron a Galilea y decidieron ir a pescar. Pescaron toda la noche sin atrapar nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la orilla, pero ellos no sabían que era Él. Les preguntó si tenían algo de comer. Dijeron que no. Él les dijo que echaran la red a la derecha de la barca. La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo amado le dijo a Pedro, «Es el Señor». Pedro se ciñó la ropa y se echó al mar. Los demás llegaron en la barca arrastrando la red. Al descender a tierra vieron brasas con un pescado encima y pan. Jesús les dijo que trajeran de los peces que acababan de pescar. Pedro subió y arrastró la red, llena de 153 peces grandes, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Venid, comed». Ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pescado. ¿Por qué nadie se atrevía a preguntarle quién era si sabían que era el Señor? Esa frase es una contradicción en sí misma. O sabían o no sabían. Si sabían, no hacía falta preguntar. Si no sabían, entonces no podían saber que era el Señor. Lo que esa frase delata es la incertidumbre que atraviesa todo el relato, la sensación de que algo no cuadra, la duda que se filtra entre las líneas, aunque el narrador intente clausurarla con afirmaciones categóricas. Porque el Jesús de esta escena es un extraño, alguien que aparece en la orilla y que solo mediante un signo, la pesca milagrosa, evoca la memoria de otro momento, de otra pesca, de otro llamado. Y esa evocación es suficiente para que el recuerdo se convierta en presencia, para que la nostalgia se convierta en visión, para que la necesidad se convierta en testimonio.
¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejamos de aferrarnos a los milagros y comenzamos a aceptar el misterio, cuando renunciamos a la necesidad de que Dios intervenga en la historia y empezamos a ver lo divino en la estructura misma de lo que es. Spinoza proponía exactamente eso, una fe madura, una religión sin superstición. Una espiritualidad que no necesita que los muertos vuelvan a la vida para encontrar sentido en la existencia, porque la vida, tal como es, con su finitud, con su fragilidad, con su belleza efímera, es suficiente, es más que suficiente, es asombrosa, y convertirla en mera antesala de otra vida es despreciarla, es negarse a vivirla plenamente. Es postergar la plenitud para un después que tal vez nunca llegue. Porque ¿y si no hay después? ¿Y si esto es todo? ¿Y si la única vida que tenemos es esta, aquí, ahora, con todas sus contradicciones y sus dolores y sus alegrías fugaces? ¿No sería más honesto, más valiente, más digno vivirla así, sin promesas de resurrección, sin garantías de eternidad, sin la muleta de un cielo que compense las injusticias de la tierra? La sexta escena sospechosa es la del mandato de Galilea en Mateo. El Evangelio dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo: «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Algunos dudaron. Ahí está de nuevo, la duda que se filtra, la incertidumbre que ni siquiera el relato oficial puede ocultar del todo. ¿Por qué dudaron si lo estaban viendo? ¿Qué vieron que les hizo dudar? ¿O qué no vieron que esperaban ver? Porque un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, no debería generar dudas. Debería ser tan evidente, tan abrumador, tan indiscutible, que la duda fuera imposible. Pero no lo fue. Incluso en el relato que intenta convencernos de la realidad de la resurrección, incluso ahí, la duda está presente. Y esa duda no es debilidad, es honestidad. Es el rastro de verdad que sobrevivió a la elaboración teológica. Es la confesión involuntaria de que lo que se estaba presenciando no era tan claro, tan sólido, tan verificable como la tradición posterior necesitó que fuera. Y luego está el mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el verdadero propósito del relato. No documentar un hecho, no preservar la memoria de un acontecimiento, sino legitimar una misión. Porque para que los apóstoles tuvieran autoridad para ir a todas las naciones, para que pudieran exigir obediencia, para que pudieran bautizar en un nombre triple que nadie había mencionado antes en los evangelios, necesitaban un mandato divino. Y ese mandato solo podía venir de un Jesús resucitado, investido de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Un Jesús muerto no puede mandar. Un Jesús recordado no puede legitimar una expansión imperial de la fe. Hace falta un Jesús vivo, presente, con poder, y si no está vivo, hay que declararlo vivo. Hay que construir un relato en el que esté vivo. Hay que multiplicar los testigos, las apariciones, las escenas, hasta que la repetición se convierta en prueba, hasta que la insistencia se convierta en verdad, hasta que dudar sea imposible sin ser expulsado de la comunidad. Parte 2. Spinoza fue expulsado. El 26 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el más severo de los anatemas. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y anatematizamos a Baruch Spinoza,
con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la ira y el celo del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que el Señor borre su nombre bajo el cielo. Tenía 23 años. Su crimen, pensar. Su herejía, aplicar la razón a la Escritura. Su pecado imperdonable, decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta furia? ¿Por qué una comunidad que había sufrido persecución, expulsión, humillación, se convirtió en perseguidora de uno de los suyos? Porque Spinoza no atacaba desde fuera, atacaba desde dentro. No era un cristiano cuestionando el judaísmo, ni un ateo burlándose de la religión. Era un judío educado en la tradición, conocedor de la Torá, capaz de leer en hebreo, de argumentar con los rabinos, de demostrar que las contradicciones no eran malentendidos de los gentiles, sino problemas estructurales del texto mismo. Y eso era intolerable. Porque una comunidad puede defenderse de los ataques externos cerrando filas, pero contra las grietas internas no hay defensa. Cuando la duda viene de dentro, cuando el cuestionamiento surge de quien conoce los secretos, de quien ha visto cómo se fabrican las certezas, entonces la única respuesta posible es el silencio. Y si el silencio no se logra con argumentos, se logra con anatemas. Se logra expulsando, se logra borrando el nombre, se logra convirtiendo al hereje en no persona para que su voz no contamine a los que quedan. Pero la voz de Spinoza no se silenció, se multiplicó, porque lo que él dijo sobre la Biblia hebrea aplicaba igual a la Biblia cristiana. Lo que descubrió en Moisés aplicaba igual a Jesús. Las estrategias narrativas, las contradicciones, las elaboraciones teológicas, las conveniencias políticas, todo eso que atraviesa el Pentateuco atraviesa también los Evangelios. Y si el Éxodo es un relato construido para legitimar una identidad nacional, ¿por qué la resurrección no puede ser un relato construido para legitimar una identidad religiosa? ¿Por qué un texto sí puede ser analizado críticamente y el otro no? ¿Por qué la razón que se aplica a las plagas de Egipto no puede aplicarse a las apariciones de Jesús? ¿Es acaso el cristianismo inmune a la crítica de una manera que el judaísmo no lo es? ¿O es simplemente que el poder político que respalda al cristianismo es más grande, más brutal, más eficaz en quemar libros y pensadores? Spinoza no quemó, murió tranquilo en su casa de La Haya, en 1677, a los 44 años, de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo del vidrio que pulía para ganarse la vida. No tuvo hijos, no tuvo fortuna, no tuvo fama en vida, pero tuvo libertad. La libertad de pensar sin pedir permiso, la libertad de escribir sin esperar aprobación, la libertad de morir sabiendo que no había traicionado a la verdad para comprar seguridad. Y esa libertad, esa dignidad del pensamiento autónomo es lo que lo convirtió en el padre de la Ilustración, en el fantasma que atormentó a la teología durante siglos, en el nombre que todavía hoy, en pleno siglo XXI, hace temblar a quienes necesitan que la fe sea ciega para que no vea las costuras de sus propios relatos. La séptima y última escena que delata el encubrimiento es la ascensión. Lucas la cuenta 2 veces, al final de su Evangelio y al principio de Hechos. En el Evangelio, Jesús lleva a los discípulos hasta Betania, alza las manos, los bendice, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. En Hechos, Lucas es más específico. Jesús se apareció durante 40 días hablando del reino de Dios. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo.
Les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, fue alzado mientras ellos miraban, y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como lo habéis visto ir al cielo. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 30 o 50? Porque 40 es el número simbólico de la prueba en la tradición judía. 40 días diluvió en tiempos de Noé. 40 años deambuló Israel por el desierto. 40 días ayunó Moisés en el Sinaí. 40 días ayunó Jesús en el desierto. El número no es casual, es teológico, es un guiño a los que saben leer los códigos. Es una manera de decir: esto que estamos contando no es historia, es tipología, no es reportaje, es revelación, no es lo que pasó, es lo que significa. Y lo que significa es que Jesús cumple todas las figuras del pasado, que en él convergen todos los símbolos, que su historia no es una historia entre otras, sino la historia que da sentido a todas las historias. Pero para que eso funcione, para que esa teología tenga peso, hace falta que la historia se ajuste al número. Y si no se ajusta, se ajusta. Si nadie sabe cuántos días pasaron entre la resurrección y la ascensión, se dice que fueron 40. Y si alguien pregunta cómo lo saben, se responde que lo reveló el Espíritu. Y si alguien insiste, se le acusa de falta de fe. Y así se construye la historia sagrada, no verificando hechos, sino ajustándolos a la teología que se necesita predicar. Y luego está la nube, esa nube que lo oculta de los ojos. Porque un Jesús que sube al cielo literalmente, que se eleva como un globo, que asciende más y más hasta desaparecer en la estratosfera, es un Jesús ridículo. Es un Jesús que contradice todo lo que sabemos sobre el cosmos, porque no hay un cielo arriba donde esté el trono de Dios. Arriba hay atmósfera, luego vacío, luego planetas, luego estrellas, luego galaxias, luego más vacío. No hay un lugar físico al que ascender. No hay una dirección espacial que conduzca a lo divino. Y los autores de Hechos, en el siglo I, no lo sabían con la precisión con que lo sabemos ahora, pero intuían que algo no cerraba. Por eso, la nube es el recurso narrativo que resuelve el problema de la inverosimilitud. No hace falta explicar cómo sube ni a dónde va. La nube lo oculta, y lo oculto no puede ser cuestionado, solo puede ser creído o rechazado. Y rechazarlo es ponerse del lado de los galileos que miran al cielo sin entender nada, mientras los que saben, los que han sido iluminados, ya han vuelto a Jerusalén a esperar el Espíritu que les dirá qué hacer a continuación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdad. Significa que se sostenía no en hechos, sino en la prohibición de examinarlos. Significa que toda su autoridad residía en el miedo a cuestionarla. Y cuando ese miedo se disuelve, cuando alguien se atreve a mirar de frente lo que todos evitan mirar, entonces el dogma no se derrumba con estrépito, se desinfla, se revela como lo que siempre fue, una construcción humana, útil quizá, consoladora tal vez, pero no divina, no eterna, no incuestionable. Y lo extraordinario no es que eso ocurra. Lo extraordinario es cuánto tiempo puede pasar antes de que ocurra. ¿Cuántos siglos puede una mentira sostenerse sobre la amenaza del infierno y la promesa del cielo? ¿Cuántas generaciones pueden nacer, vivir y morir sin atreverse a preguntarse si lo que les enseñaron es verdad o solo es tradición disfrazada de revelación? Spinoza se lo preguntó y encontró que la Biblia no es palabra de Dios dictada a secretarios humanos, es palabra humana sobre Dios, sobre el mundo, sobre la ley.
sobre la identidad, y que esas palabras están llenas de contradicciones porque fueron escritas en contextos diferentes, por autores diferentes, con intenciones diferentes. Que el Pentateuco no lo escribió Moisés porque el Pentateuco narra la muerte de Moisés. Que los profetas no predijeron el futuro, sino que interpretaron el presente de sus respectivas épocas. Que los milagros no demuestran nada excepto la capacidad humana de exagerar, de embellecer, de convertir lo ordinario en extraordinario cuando la fe necesita signos, y que si eso es cierto para el Antiguo Testamento, ¿por qué no habría de serlo para el Nuevo? ¿Por qué los evangelios estarían exentos de las mismas dinámicas de composición, de las mismas presiones comunitarias, de las mismas necesidades teológicas? La respuesta es que no lo están, que los evangelios son productos de su tiempo tanto como lo es cualquier otro texto, que fueron escritos décadas después de los acontecimientos que narran, por autores que no fueron testigos oculares, en comunidades que ya tenían intereses creados, conflictos internos, necesidades de legitimación, que se copiaron unos a otros, que se corrigieron, que se ampliaron, que se editaron, que el final de Marcos fue añadido, que la mujer adúltera en Juan no estaba en los manuscritos más antiguos, que las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas son incompatibles entre sí, que los relatos de la infancia son mutuamente excluyentes, que las apariciones de la resurrección no coinciden en número, lugar, tiempo ni testigos, y que todo eso, todas esas incongruencias, no son errores de copistas. Son señales de que lo que estamos leyendo no es historia en el sentido moderno de la palabra, es teología narrativa, es proclamación de fe, es la memoria de una comunidad que intenta dar sentido a la muerte traumática de su líder, convirtiéndola en victoria cósmica. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos deja solos. Porque cuando renunciamos a los dioses que intervienen, a los cielos que esperan, a las resurrecciones que prometen, nos quedamos con esto, una vida breve en un planeta pequeño en una galaxia entre billones. Y esa pequeñez es aterradora, esa finitud es insoportable. Por eso inventamos eternidades, por eso fabricamos milagros, por eso convertimos a un rabino ejecutado en el Hijo de Dios. Porque la alternativa es aceptar que somos polvo, que no hay justicia cósmica, que no hay plan divino, que las cosas pasan sin sentido y que morimos sin respuestas. Y esa verdad, esa desnudez existencial, es más de lo que la mayoría puede soportar. Por eso la religión, por eso la resurrección, por eso el encubrimiento, porque admitir que Jesús no resucitó es admitir que estamos solos, y estar solos es lo que más tememos. Pero Spinoza diría que no estamos solos, que estamos en Dios, no en un Dios personal que nos ama y nos escucha, sino en la sustancia infinita de la que todo es modo, expresión, manifestación temporal, que nuestra soledad es ilusoria porque no hay separación real entre nosotros y el todo, que lo que llamamos yo es solo una onda en el océano de la existencia, y cuando la onda se disuelve, no desaparece, simplemente deja de ser onda y vuelve a ser océano. Que la muerte no es el fin, sino la transformación. Que nada se pierde porque nada fue nunca realmente separado. Y que esa visión, esa comprensión intelectual de nuestra unidad con lo divino es más consoladora, más verdadera, más digna que cualquier promesa de resurrección corporal en un jardín celestial donde cantaremos alabanzas por toda la eternidad. Porque, ¿qué clase de eternidad es esa? ¿Qué clase de cielo es uno donde no hay cambio, no hay crecimiento, no hay búsqueda, solo adoración perpetua? No es esa la descripción de un infierno, no es esa la peor de las pesadillas para cualquiera que valore la libertad, la curiosidad, la aventura del pensamiento.
Spinoza creía que la vida eterna no es algo que viene después de la muerte, es algo que experimentamos ahora, cuando comprendemos nuestra conexión con lo eterno, cuando dejamos de identificarnos con el cuerpo mortal y nos reconocemos como modos finitos de la sustancia infinita. Cuando amamos no por recompensa ni por miedo al castigo, sino porque amar es participar de la naturaleza misma de Dios. Esa es la eternidad, no un tiempo sin fin, sino un estar fuera del tiempo, un habitar la verdad que no nace ni muere, porque nunca fue algo distinto de lo que es. Y esa verdad no necesita que nadie resucite. No necesita tumbas vacías, ni panes partidos, ni peces milagrosos. No necesita apariciones fugaces, ni ascensiones nubosas. Se basta a sí misma. Es evidente para quien la busca con honestidad. Es accesible para quien renuncia a las muletas de la superstición. Es liberadora para quien se atreve a soltar las certezas heredadas y construir las propias. Porque la fe verdadera, la que no se derrumba ante la razón, no es la que se aferra a dogmas, es la que se abre al misterio, no la que exige respuestas, es la que habita las preguntas, no la que promete cielos, es la que encuentra lo divino en lo que es. Las iglesias no predican eso, no pueden, porque una espiritualidad que no necesita instituciones no genera poder. Una fe que no necesita sacerdotes no genera jerarquías. Una religión que no necesita milagros no genera control. Por eso el cristianismo enterró a Spinoza. Por eso sus libros fueron prohibidos. Por eso su nombre fue sinónimo de ateísmo durante siglos. Aunque nunca negó a Dios, solo redefinió qué significa Dios, porque un Dios que es todo no es nada específico. Un Dios que no interviene no puede ser manipulado. Un Dios que no castiga ni premia no puede ser usado para disciplinar masas. Y un Dios así, un Dios espinosista, es inútil para quienes necesitan que Dios sea su aliado en la conquista, en la conversión, en la dominación. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser contenidas declarándolas externas al cuerpo verdadero de la fe, pero las dudas son internas, surgen en el corazón del creyente. Y cuando un creyente duda, cuando se permite cuestionar, cuando aplica a su propia fe el mismo escepticismo que aplica a las demás, entonces ya no puede ser controlado, porque el control religioso no se ejerce sobre los convencidos. Se ejerce sobre los inseguros, sobre los que temen estar equivocados, sobre los que necesitan confirmación externa de que lo que creen es verdad. Y esos son los que llenan las iglesias, los que pagan diezmos, los que obedecen, los que no preguntan, porque preguntar es peligroso y dudar es traicionar. Y pensar por uno mismo es el comienzo del fin de cualquier autoridad que se base en la ignorancia consentida. Spinoza pensó por sí mismo y pagó el precio, pero también cosechó el fruto, porque vivir en la verdad, aunque esa verdad sea desoladora, es más digno que vivir en la mentira consoladora. Porque morir sabiendo que uno no traicionó la razón es más valioso que morir con la promesa de un cielo que tal vez nunca exista. Porque la libertad, la verdadera libertad del pensamiento, es el único bien que no puede ser arrebatado mientras uno viva. Pueden excomulgarte, pueden maldecirte, pueden quemar tus libros, pueden borrar tu nombre, pero no pueden entrar en tu mente. No pueden obligarte a creer lo que no crees. No pueden forzarte a ver milagros donde solo ves relatos. Y esa es la victoria de Spinoza sobre todos los que lo condenaron. Que ellos están muertos y olvidados, y él está vivo. Vivo en cada mente que se niega a aceptar dogmas sin evidencias. Vivo en cada corazón que prefiere la duda honesta a la certeza impostada. Vivo en cada voz que se atreve a decir, no creo y no tengo que creer, porque la verdad no se alcanza creyendo lo que nos dicen, se alcanza examinando lo que nos muestran.
y lo que nos muestran los relatos de la resurrección, cuando los examinamos sin miedo, sin la presión de la comunidad, sin la amenaza del Impart 2, parte 2, continuación, y lo que nos muestran los relatos de la resurrección, cuando los examinamos sin miedo, sin la presión de la comunidad, sin la amenaza del infierno suspendida sobre nuestras cabezas, es que son demasiado convenientes. Cada escena resuelve un problema teológico. Cada aparición responde a una objeción. Cada detalle encaja en la necesidad de demostrar algo que, si realmente hubiera ocurrido con la contundencia que se afirma, no necesitaría tanta demostración. Porque los hechos evidentes no requieren apologética. Los milagros genuinos no necesitan defensa. Si Jesús hubiera caminado por las calles de Jerusalén después de su muerte, si hubiera entrado en el templo y confrontado a Caifás, si se hubiera presentado ante Pilato para demostrar que la ejecución fue un fracaso, entonces no habría cristianismo. Habría evidencia, y con la evidencia no se construyen religiones. Se construyen con la ausencia de evidencia que obliga a creer sin ver, a confiar sin verificar, a aceptar el testimonio de otros como si fuera experiencia propia. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejamos de necesitar que los muertos resuciten para encontrar sentido en la vida. Cuando dejamos de exigir que el universo sea justo para poder vivir con dignidad en su injusticia. Cuando renunciamos a la infantil demanda de que haya un Padre cósmico que nos vigila, nos premia, nos castiga, nos rescata, porque esa demanda, ese clamor por un Dios interventor, no es fe, es miedo, es la incapacidad de pararse solo ante el abismo y decir, no sé qué hay más allá, pero no necesito saberlo para vivir plenamente aquí. No necesito promesas de eternidad para valorar cada instante de mi finitud. No necesito que alguien haya vencido a la muerte para aceptar que yo no la venceré, y aún así elegir el amor, la justicia, la belleza, la verdad, no porque me conduzcan a un cielo, sino porque son valiosas en sí mismas. Esa es la herejía de Spinoza. No negar a Dios, redefinirlo de manera que ya no pueda ser usado como instrumento de control, porque un Dios, que es la naturaleza misma, que es la totalidad de lo que existe, no puede ser invocado para condenar a los que piensan diferente. No puede ser usado para justificar cruzadas, inquisiciones, colonizaciones. No puede ser monopolizado por ninguna institución que afirme tener acceso exclusivo a su voluntad. Porque si Dios es todo, entonces está en el hereje tanto como en el ortodoxo, está en el ateo tanto como en el creyente, está en la duda tanto como en la certeza. Y pretender que solo una comunidad, solo una interpretación, solo un conjunto de dogmas tiene la verdad es no solo arrogancia, es blasfemia. Porque es reducir lo infinito a lo finito, es encerrar lo ilimitado en los límites de una doctrina, es convertir a Dios en propiedad privada de quienes tienen el poder de definir qué es ortodoxia y qué es herejía. Y esa propiedad privada de lo divino es lo que Spinoza vino a expropiar, no con violencia, con lógica, no con revolución, con demostración geométrica. Porque su ética, esa obra maestra que escribió como si fuera un tratado de matemáticas, con axiomas, proposiciones, corolarios y demostraciones, es el intento más radical de la historia de pensar a Dios sin la contaminación del antropomorfismo, sin las proyecciones de nuestros deseos y nuestros miedos. Es el intento de pensar lo divino como realmente sería si existiera tal cosa. Necesario, eterno, infinito, impersonal, indiferente a nuestras súplicas, sordo a nuestras quejas, ciego a nuestras lágrimas. Y esa visión, esa honestidad brutal, es insoportable para quien necesita un Dios que lo ame. Pero es liberadora para quien está dispuesto a crecer, para quien está listo para dejar de ser hijo y convertirse en adulto, para quien puede renunciar a la seguridad de un Padre Celestial a cambio de la responsabilidad de crear sentido en un universo que no lo tiene de antemano.
Porque eso es lo que Spinoza nos dice, que el sentido no se encuentra, se crea, que no hay un plan divino que descubrir, sino una vida humana que construir, que no somos piezas de ajedrez movidas por una mano invisible, sino fuerzas naturales con conciencia, capaces de comprender las causas que nos determinan y, al comprenderlas, de alcanzar algo parecido a la libertad. No la libertad de elegir sin estar condicionados, porque esa libertad es una ilusión, sino la libertad de actuar en armonía con nuestra naturaleza más profunda, sin ser esclavos de las pasiones, sin ser juguetes del miedo y la esperanza, sin necesitar recompensas futuras para hacer el bien, ni amenazas de castigos para evitar el mal. Esa ética sin cielo y sin infierno es lo que más asusta, porque si no hay premio ni castigo después de la muerte, ¿qué nos impide hacer el mal? Y la respuesta de Spinoza es nada, excepto la comprensión de que el mal nos daña a nosotros mismos tanto como a los demás, que actuamos contra nuestra propia naturaleza cuando actuamos contra la naturaleza del todo, que la maldad no es pecado que ofende a Dios, sino ignorancia que nos desconecta de la fuente de nuestro propio poder. Que el bien no es obediencia a mandamientos, sino expresión de nuestra esencia más auténtica, y que quien vive así, quien alcanza esa comprensión, no necesita esperar a la muerte para conocer la eternidad. Ya la conoce, ya la vive, porque la eternidad no es duración sin fin, es la cualidad de lo que es real más allá del tiempo. Y eso no se alcanza muriendo, se alcanza comprendiendo. Pero las iglesias no pueden predicar eso, no pueden decir que la salvación no depende de creer en una resurrección, sino de comprender la naturaleza de la realidad. No pueden decir que no hace falta ser cristiano para alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna no es una recompensa para los que creen bien, sino una experiencia accesible a quien piensa bien. No pueden decir que Jesús no es más divino que cualquier otro ser humano, porque todos somos modos de la misma sustancia divina. Porque si lo dijeran, si predicaran a Spinoza en lugar de a Pablo, entonces perderían su razón de ser. Ya no serían mediadoras entre Dios y los hombres, ya no podrían vender indulgencias, ni cobrar diezmos, ni amenazar con excomuniones. Ya no podrían controlar las conciencias, ni censurar los pensamientos, ni quemar a los herejes, porque un hereje espinosista no puede ser quemado, puede ser ejecutado, sí, pero no puede ser condenado, porque en la visión de Spinoza no hay condenación, solo hay ignorancia y comprensión, y la ignorancia se cura con educación, no con hogueras. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías son visibles, pueden ser identificadas, marcadas, excluidas, pero las dudas son invisibles, crecen en silencio, se multiplican en la soledad, no pueden ser detectadas hasta que es demasiado tarde, hasta que el que duda ha dejado de creer, ha dejado de obedecer, ha dejado de temer, y entonces ya no puede ser recuperado. Porque quien ha probado la libertad de pensar por sí mismo no vuelve a la prisión de la fe impuesta. Puede que sienta nostalgia, puede que extrañe la comunidad, puede que sufra la soledad del que no encaja, pero no vuelve, porque volver sería traicionarse a sí mismo, sería renunciar a la única cosa que realmente poseemos, la integridad intelectual, la coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos, entre lo que creemos en privado y lo que confesamos en público. Spinoza nunca traicionó esa coherencia. Cuando los rabinos le ofrecieron una pensión vitalicia a cambio de que guardara silencio, de que no publicara sus ideas, de que aparentara seguir siendo judío, él rechazó la oferta. Prefirió la expulsión a la hipocresía. Prefirió la pobreza a la mentira. Prefirió pulir vidrios para lentes y vivir en habitaciones alquiladas antes que venderse. Y esa dignidad, esa negativa a poner precio a la verdad,
Es lo que lo convirtió en héroe de todos los que vinieron después. De los ilustrados del siglo XVIII que usaron su filosofía para combatir la superstición. De los románticos del XIX que encontraron en su panteísmo una religión sin dogmas. De los ateos del XX que vieron en él al primer pensador que se atrevió a decir que Dios no es una persona. Y de los buscadores del XXI que ya no encuentran sentido en las religiones organizadas, pero que tampoco se conforman con el materialismo vacío que les ofrece la ciencia sin filosofía. Porque Spinoza ofrece algo que nadie más ofrece, una espiritualidad sin superstición, una religión sin revelación, una fe sin dogmas, un Dios sin personalidad, una eternidad sin tiempo, una salvación sin Salvador. Todo eso suena contradictorio, suena imposible, pero es precisamente esa imposibilidad la que hace que sea verdadero, porque la realidad no tiene que ajustarse a nuestras categorías. No tiene que ser comprensible en los términos que nos enseñaron. No tiene que caber en las palabras que heredamos. Y cuando algo es verdadero pero inexpresable en el lenguaje disponible, entonces hay que inventar un nuevo lenguaje. Hay que forzar las palabras a significar más de lo que significan. Hay que usar la geometría para hablar de Dios. Hay que usar la necesidad para hablar de libertad. Hay que usar la eternidad para hablar del presente, y eso es lo que hizo Spinoza. Forzó el lenguaje de su época a decir lo que ese lenguaje no estaba preparado para decir. Por eso es tan difícil de leer, por eso su ética exige concentración, paciencia, relectura, porque no está escrita para ser consumida, está escrita para ser pensada. Cada proposición es una invitación a detenerse, a reflexionar, a ver si puedes seguir el argumento, a ver si puedes aceptar la conclusión incluso cuando esa conclusión destruye algo que creías saber. Y ese proceso, ese atravesar página por página, el desmantelamiento sistemático de todas las ilusiones consoladoras que sostenían tu visión del mundo, es doloroso, es liberador, sí. Pero primero es doloroso, porque la verdad duele, porque dejarse crecer duele, porque soltar las muletas duele, aunque después, cuando ya estás de pie, cuando ya caminas sin apoyos, entonces comprendes que el dolor era el precio de la libertad, y que ese precio, por alto que sea, siempre vale la pena. Las 7 escenas de la resurrección que hemos examinado no son las únicas que suenan a encubrimiento. Están también las contradicciones entre los relatos, están las ausencias significativas, está el silencio de las fuentes no cristianas sobre un acontecimiento que, si hubiera ocurrido, habría sido la noticia del siglo. Está la falta de persecución inmediata a los discípulos que predicaban algo tan subversivo como que un ejecutado había resucitado. Está la facilidad con que la comunidad primitiva se dispersó, cuando lo lógico habría sido que se mantuvieran unidos alrededor del resucitado. Está la rapidez con que las apariciones cesaron, como si tuvieran una fecha de caducidad teológica. Está la ascensión que resuelve el problema de la presencia física de Jesús justo cuando esa presencia se volvía insostenible. Está la promesa del regreso inminente que nunca se cumplió y que obligó a las siguientes generaciones a reinterpretar, a espiritualizar, a postergar indefinidamente. Todo eso, toda esa acumulación de inconsistencias, de conveniencias narrativas, de ajustes teológicos, no demuestra que la resurrección no ocurrió, pero sí demuestra que el relato de la resurrección es exactamente eso. Un relato, construido con intenciones específicas, dirigido a audiencias específicas, respondiendo a necesidades específicas. Y cuando comprendemos eso, cuando dejamos de leer los evangelios como reportajes históricos y comenzamos a leerlos como lo que son, como testimonios de fe de comunidades en formación, entonces los entendemos mejor, los respetamos más incluso.
porque reconocemos en ellos el esfuerzo desesperado de seres humanos rotos por el dolor, intentando dar sentido a lo que no tiene sentido, intentando convertir una derrota en victoria, intentando rescatar del fracaso una semilla de esperanza, y esa semilla germinó, creció, se convirtió en árbol, y ese árbol cubrió el mundo. Pero un árbol no es más verdadero por ser grande, una religión no es más cierta por ser mayoritaria, un dogma no es más sólido por haber durado siglos. La longevidad de una creencia no es prueba de su veracidad, es solo prueba de su utilidad. Y el cristianismo ha sido útil, ha dado consuelo a millones, ha inspirado arte, música, arquitectura, literatura, ha motivado actos de bondad heroica y de maldad monstruosa, ha construido hospitales y ha quemado brujas, ha liberado esclavos y ha bendecido esclavitudes. Ha sido todo lo que los seres humanos son, contradictorio, ambiguo, capaz de lo mejor y de lo peor. Y pretender que eso, esa religión tan humana, es revelación divina intocable, es negarse a verla como realmente es. Spinoza la vio que la Biblia no es la palabra de Dios, sino palabras humanas sobre Dios. Vio que los milagros no son suspensiones de las leyes naturales, sino malentendidos de esas leyes. Vio que la fe no es aceptación de lo absurdo, sino amor a la verdad. Vio que la piedad no es obediencia a mandamientos, sino acción en armonía con la naturaleza. Vio que Dios no es un ser separado del mundo, sino el mundo mismo en su totalidad. Y vio que la vida eterna no es una recompensa futura, sino una experiencia presente para quien alcanza la comprensión. Todo eso lo vio con una claridad que lo hizo intolerable para su época, pero que lo hace indispensable para la nuestra. Porque nosotros, los que vivimos en este siglo XXI, donde la ciencia ha explicado lo que antes se atribuía a milagros, donde la historia ha documentado las manipulaciones que antes se creían revelaciones, donde la psicología ha descrito los mecanismos que antes se consideraban inspiraciones. Nosotros ya no podemos creer como creían nuestros antepasados. No podemos leer la Biblia como si fuera un libro caído del cielo. No podemos aceptar los dogmas sin examinar sus orígenes. No podemos someternos a autoridades que se sostienen en la ignorancia. O podemos, sí, pero entonces tenemos que apagar nuestra capacidad crítica. Tenemos que dividir nuestra mente en compartimientos estancos donde la razón no pueda contaminar la fe. Tenemos que vivir en una esquizofrenia intelectual donde aceptamos la evolución, pero creemos en Adán, donde usamos antibióticos, pero rezamos por sanaciones, donde navegamos por Internet, pero creemos que un hombre caminó sobre el agua. Y esa esquizofrenia es insostenible, por eso las iglesias se vacían, por eso los jóvenes se van, no porque sean más pecadores que las generaciones anteriores, sino porque son más honestos, porque no están dispuestos a fingir que creen lo que no creen, porque prefieren la incertidumbre sincera a la certeza hipócrita. Y si las iglesias les dijeran la verdad, si les dijeran que la resurrección es un símbolo y no un hecho histórico, que la Virgen María es una construcción teológica y no un reporte ginecológico, que los milagros son metáforas y no violaciones de la física, entonces tal vez volverían. Tal vez encontrarían en la tradición cristiana lo que Spinoza encontró en la tradición judía. No verdad histórica, sino sabiduría humana. No revelación divina, sino reflexión profunda. No mandamientos que obedecer, sino principios que considerar. Pero las iglesias no pueden decir eso, porque decirlo sería admitir que han estado mintiendo durante 2000 años. O no mintiendo quizá, sino creyendo su propia propaganda, confundiendo el mapa con el territorio, tomando las metáforas como literales, convirtiendo la poesía en prosa, fosilizando lo que debía permanecer vivo. Y cuando algo se fosiliza, cuando algo se congela en una forma rígida, entonces ya no puede adaptarse,
Ya no puede crecer, ya no puede responder a las preguntas nuevas que cada época trae. Solo puede repetir las respuestas antiguas a preguntas que ya nadie hace. Y así se vuelve irrelevante, y la irrelevancia es peor que la persecución, porque contra la persecución uno puede luchar, pero contra la irrelevancia no hay lucha posible. Solo hay lenta disolución en la indiferencia. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que ha llegado su hora, que cumplió su función, que sostuvo a generaciones que necesitaban ese tipo de sostén, pero que ahora, para las generaciones que ya no lo necesitan, se ha convertido en obstáculo, en lastre, en prisión, y soltarlo no es traición, es crecimiento, es maduración. Es el paso necesario hacia una espiritualidad adulta que no necesite autoridades externas, porque ha desarrollado la autoridad interna. Que no necesite textos sagrados, porque ha aprendido a leer la sacralidad en todo texto y en ninguno. Que no necesite instituciones que medien entre el alma y lo divino, porque ha comprendido que no hay distancia que mediar, que el alma ya es divina, que siempre lo fue, que solo necesitaba recordarlo, y ese recuerdo, esa anamnesis, es lo que Spinoza provoca, no con argumentos que convencen, sino con demostraciones que despiertan, porque cuando lees la ética, cuando sigues sus proposiciones, cuando aceptas sus premisas y te dejas llevar por su lógica implacable, llegas a conclusiones que no querías aceptar, pero que no puedes refutar. Y entonces tienes dos opciones: o cierras el libro y niegas lo que has comprendido, o lo aceptas y te transformas. Y esa transformación es irreversible. Porque una vez que has visto que Dios no es una persona, no puedes volver a rezarle como si lo fuera. Una vez que has comprendido que los milagros no ocurren, no puedes volver a pedirlos. Una vez que has entendido que la vida eterna no es un futuro, sino un presente, no puedes volver a vivir como si este mundo fuera solo una sala de espera para el otro. Vives, simplemente vives, con toda la intensidad de quien sabe que esto es todo y que esto es suficiente, con toda la responsabilidad de quien sabe que no hay un Dios que arregle lo que rompemos, con toda la libertad de quien sabe que no hay un infierno que temer ni un cielo que ganar. Solo esta vida que vivir del mejor modo posible, no porque alguien nos vigila, sino porque esa es nuestra naturaleza más profunda, cuando no está distorsionada por el miedo y la esperanza. Y esa vida espinosista, es más difícil que la vida religiosa tradicional, porque no tiene muletas, no tiene consuelos fáciles, no tiene promesas de justicia cósmica que compense las injusticias terrestres. Pero es también más auténtica, más digna, más humana en el mejor sentido de la palabra. Y es esa humanidad la que las 7 escenas de la resurrección intentan trascender, porque el cristianismo no se conforma con lo humano, quiere lo sobrehumano, quiere que un hombre sea Dios, quiere que un muerto reviva, quiere que lo imposible sea real. Y en esa voluntad hay algo hermoso, algo conmovedor, la negativa a aceptar que la muerte tiene la última palabra, la insistencia en que el amor es más fuerte que la tumba, la fe en que la justicia prevalecerá aunque todo parezca indicar lo contrario. Pero también hay algo problemático, porque cuando ponemos toda nuestra esperanza en lo imposible, dejamos de trabajar por lo posible. Cuando esperamos que un Dios intervenga, dejamos de intervenir nosotros. Cuando creemos que habrá justicia en el más allá, toleramos la injusticia en el más acá. Y así, la religión que debía liberarnos se convierte en el opio que nos adormece, en la promesa que nos paraliza, en la esperanza que nos impide actuar. Spinoza lo sabía, por eso propuso una religión sin esperanza, o mejor dicho, una espiritualidad donde la esperanza no es virtud, sino pasión, donde confiar en el futuro es debilidad y vivir plenamente el presente es fortaleza, donde la serenidad no viene de creer que todo saldrá bien, sino de aceptar que todo es como tiene que ser,
que no podía ser de otro modo, que la necesidad rige el universo y que nuestra libertad consiste no en escapar de esa necesidad, sino en comprenderla tan profundamente que actuemos en armonía con ella. Y esa es la sabiduría más alta, la que convierte el determinismo en liberación, la que transforma la aceptación del destino en amor al destino, la que hace que digamos sí a todo lo que es, no porque todo sea bueno, sino porque todo es necesario, y comprender esa necesidad es ser libre. Parte 3. Hay un momento en la vida de toda cultura en que las mentiras que la fundaron comienzan a crujir. No se derrumban de inmediato, no colapsan con estrépito. Primero crujen, hacen ruido en los silencios incómodos. Se filtran en las preguntas que nadie quiere hacer, pero que todos piensan. Emergen en las risas nerviosas cuando alguien menciona el dogma y ya no suena sagrado sino absurdo. Y ese momento, ese punto de inflexión donde lo que fue incuestionable se vuelve cuestionable, es el más peligroso para las instituciones que viven de esas mentiras. Porque pueden combatir